Hola gente, esta es la parte 1 de qué hubiera pasado si Caulifla se enamoraba de Vegeta. Esta teoría dará comienzo en el momento en que terminó el torneo entre los universos 6 y 7, después de terminar el torneo. Kiabe regresaría a su planeta natal, y al llegar vería que Caulifla y Kale estaban en su casa, y este les preguntaría el por qué estaban ahí y Caulifla le comenzaría a gritar algunas groserías, y le estiraría el cabello, diciéndole que dónde rayos se había metido tanto tiempo, y Kiabe diría que estuvo en un torneo, contra guerreros de otro universo, y Caulifla diría, que si acaso pensó, que le creería esa mentira tan grande, y Kiabe diría que sí, y en eso Kale, le diría a su hermana que quizás, ya había sido suficiente para Kiabe, y en eso Caulifla diría que sí, y ésta lo soltaría diciendo que si eso era verdad, porque estaba tan feliz. Y Kiabe respondería, que cuando estaba enfrentando al señor Vegeta, este lo entrenó. Y le mostró, el cómo convertirse en Saiyajin, y en eso Caulifla diría, que eso significaba que se volvió su maestro durante la batalla, y Kiabe estaría a punto de decir que sí, en lo que Caulifla, le golpearía en el estómago diciendo que eso era mentira, ya que nadie entrenaría a su rival, y mucho menos en la batalla, y Kiabe diría, que eso era verdad y así Caulifla diría, que le mostrara esa tal transformación, y Kiabe procedería a transformarse en Super Saiyajin, sorprendiendo a Caulifla y Kale, y en eso Caulifla sonreiría, y diría que quería que le enseñara a transformarse, y en eso Kiabe diría, que solo debía enfurecerse, y en eso Caulifla diría, que no podría hacerlo así de fácil, y sin pensarlo Kiabe la golpearía en el rostro, y seguido de ese golpe le conectaría una serie de golpes y patadas, haciendo que Caulifla le dijera que se detuviera, pero este diría que tenía que enfurecerse, causando que Kale se enfureciera bastante, entrando en su modo berserker, y esta comenzaría a atacar a Kiabe, asombrando a Caulifla, y esta pensaría que su transformación era algo diferente a la de Kiabe, y esta pensaría que Kale se transformó al enojarse por lo que hizo Kiabe, y así Kiabe lograría darle una patada muy fuerte en el centro del estómago de Kale y esta se destransformaría, quedando inconsciente. Y en eso Caulifla cargaría a su hermana, y así Kiabe le diría a Caulifla que porque no pensaba en algo que la hiciera estallar en furia, y Caulifla diría que no sería suficiente hacer algo así, y seguido de eso, Caulifla diría que Kale era muy sensible, y que por eso se enfureció tanto al ver cómo le pegaban, y en eso Kiabe diría, que tenía algo de razón, y en eso Caulifla diría, que si sabía algo más de ese tipo, y Kiabe diría que si se refería al señor Vegeta, solo sabía que los visitaría muy pronto, y en eso Caulifla diría, que porque los visitaría, y Kiabe respondería, que él también era un Saiyajin, y que además de eso, era el príncipe de su raza, y Caulifla se sorprendería, y diría que eso era bastante interesante, y Kiabe diría que cuando se llegue ese momento, será mucho más fuerte que antes, y Caulifla miraría a Kale, y esta la abrazaría mientras Kiabe hablaba. Y en eso Kiabe diría que si ella también pensaba, que Kale era muy bonita. Y Caulifla diría que sí, pero que jamás estaría con un debilucho como él, y en eso Kiabe sonreiría, y diría que tenía razón, y así pasarían unos cuantos días, en lo que Vegeta estaría entrenando con Whis junto a Goku y este le preguntaría a Whis, que si podía llevarlo a conocer el planeta Sadala, y Whis diría que solo si lograba darle un golpe, y Vegeta diría que eso sería pan comido, y así comenzarían a atacar a Whis, hasta que se cansarían Goku y Vegeta, y en eso Vegeta recogería una piedra del suelo, y este se lanzaría a atacar a Whis, y en eso Bills le diría a Whis que si podían ir a la tierra por algo de comida, y este voltearía a verlo, y en eso Vegeta le lanzaría un golpe a Whis, y este lo esquivaría, pero Vegeta le lanzaría la piedra, y lograría darle en su pierna, y en eso Vegeta se reiría, y diría que ya le dio un gran golpe, y en eso Whis diría que se distrajo al ver al señor Bills, y que eso no valía, y así Bills diría que no creía que Whis rechazaría sus propias palabras, y en eso Goku se reiría, y Whis aceptaría llevarlos al planeta Sala, del universo 6 y en eso Bills diría que primero, irían por comida al planeta Tierra. Mientras que Vegeta y Goku preparaban unas cuantas cápsulas llenas de comida, y cosas que necesitarían en su estadía en el universo 6, y así Bulma le preguntaría a Goku que a dónde irían, y Goku respondería, que irían de viaje al universo 6, a conocer más Saiyajins, y Bulma diría, que ellos no tenían otra manera de pensar, y se daría la vuelta diciéndoles buena suerte, y en eso Vegeta y Goku se irían con Whis al universo 6, y durante el viaje, Whis le diría a su hermana Vados, que iría a su universo, a dejar de visita a Goku y Vegeta, y
malvados diría que estaba bien, siempre y cuando no molesten al señor Champa, y Whis diría que en ese caso ya estaban llegando a su universo, y al llegar al planeta Sadala, Vegeta y Goku comenzarían a sentir unas presencias de ki muy débiles, y en eso Kiabe se daría cuenta del ki de Vegeta, y este iría a despertar a Caulifla y Kale, y al despertarlas, Caulifla diría que primero se daría un baño, y después iría con ellos, y así Kale y Kiabe esperarían a Caulifla hasta que terminara de bañarse, y al terminar irían con Vegeta y Goku, y estos estarían caminando por un centro de comercio, el cual estaba algo escaso, y en eso verían a Kiabe y a sus amigas, y estos le preguntarían a Kiabe sobre sus amigas, y Kiabe diría que ellas eran la señorita Caulifla y la señorita Kale, y en eso Vegeta estaría viendo seriamente a Caulifla, y ésta se sonrojaría, y diría que era un gusto conocerlos, y en eso Caulifla diría que quién era ese tal Vegeta, del que tanto hablaba Kiabe, y Goku le apuntaría a Vegeta, diciendo que él era Vegeta, y en eso Goku le preguntaría a Kale que si podía llevarlo a conocer el planeta, y en eso Kale aceptaría con una voz nerviosa, y así estos se irían a ver los paisajes, y en eso Vegeta diría que quería ir a conocer al rey, y Caulifla diría que los altos mandos no se encontraban en el planeta debido a unos negocios con otros planetas, y en eso Vegeta diría que en ese caso mejor regresaba al universo 7, y en eso Kiabe diría que si podía entrenarlos un poco, y Vegeta se daría la vuelta sonriendo, y diría que sí, y este comenzaría a entrenar a Kiabe y a Caulifla, y así pasaría algo de tiempo, en lo que Vegeta le diría a Kiabe que pelee transformado en Super Saiyajin, y este se transformaría, y comenzaría a luchar con Vegeta, y al pasar un poco de tiempo, Vegeta le daría un golpe en el estómago, haciendo que Kiabe se destransforme, y así Vegeta le diría a Caulifla que si había aprendido algo, y Caulifla diría que si había aprendido un poco, y en eso Caulifla diría que no se podía transformar en Saiyajin como Kiabe, pero lucharía con todas sus fuerzas, y así Caulifla se lanzaría a golpear a Vegeta, pero este esquivaría todos sus ataques, hasta que Vegeta decidiría convertirse en Super Saiyajin. Después de transformarse en Super Saiyajin, asombraría a Caulifla con su enorme poder, y este procedería a darle un golpe en su rostro, pero en eso Caulifla se asustaría y esquivaría el golpe de Vegeta por muy poco tiempo, y así Vegeta vería que Kiabe se comenzaba a levantar poco a poco, y este bajaría la guardia totalmente, y en eso Caulifla aprovecharía para lanzarle un super golpe en el estómago, pero Vegeta haría una doble mortal hacia atrás, y así Caulifla le daría el super golpe en las super esferas de Vegeta, y este quedaría en el suelo algo adolorido, y en eso Kiabe le diría a Caulifla que había logrado darle un buen golpe, mientras que Kiabe se emocionaba y Vegeta se recuperaba del dolor. Caulifla pensaría que tenía unas esferas muy grandes, y en eso Vegeta se levantaría, y diría que se descuidó un poco. Después de recuperarse, Vegeta se pondría en guardia, y Caulifla le diría a Vegeta que si estaba bien, y Vegeta respondería gloriosamente que esas manos de princesita no lograron causarle ningún dolor, y así Caulifla se sonrojaría, y se comenzaría a reír, y así Vegeta se molestaría, y le diría que porque se estaba riendo, y Caulifla diría que él era el primero en decirle princesita, y ésta se sonrojaría un poco, y Vegeta se daría la vuelta, diciendo que se refería a que tenía unas manos muy suaves. Y en eso Caulifla se sorprendería, y diría que jamás lo llegó a pensar de esa manera, y esta diría que ya había terminado su sesión de entrenamiento, y esta se daría la vuelta y se iría a buscar a su hermana, en lo que Caulifla se retiraba del lugar. Vegeta estaría totalmente tieso, y Kiabe le preguntaría a él por qué no se movía, y Vegeta respondería que estaba viendo un hermoso paisaje desde el lugar en el que estaba parado, pero en los pensamientos de Vegeta dirían que evitara a toda costa que Kiabe se diera cuenta de que aún le dolía el golpe que le dieron en las esferas del dragón, y este diría que por qué no iban a ese lugar tan precioso, y Kiabe diría que él no veía ningún lugar precioso en esa montaña. En lo que Vegeta y Kiabe hablaban, Caulifla estaría gritando de la emoción totalmente sonrojada, y esta diría que si se quedaba un momento más con ese tal Vegeta, se daría cuenta que estaba sonrojada, y en eso se toparía con Goku y Kale, y Goku sonreiría dándose cuenta que Vegeta hizo que Caulifla se sonrojara, y en eso Kale diría que, porque ese tal Vegeta no debía darse cuenta que estaba sonrojada, y Caulifla diría que eso no era de su incumbencia. Y así pasarían unas cuantas horas, y Vegeta sacaría una capa
cápsula y la arrojaría al suelo, y de esa cápsula saldría una casa algo grande, y en eso Goku y Kale junto con Caulifla llegarían a donde estaba Vegeta, y al llegar verían que había una gran casa, y Kale y Caulifla se sorprenderían, y diría que como rayos, había aparecido una casa, en medio del lugar en el que estaban antes, y Goku diría que eran unas cápsulas especiales, las cuales hacían a aparecer cosas de la nada, y Kale preguntaría, el cómo lograban meter una casa en una cápsula tan pequeña, y Goku diría que no tenía ni la menor idea. Al terminar de hablar, Vegeta saldría y le diría a Goku que él ya se dormiría, y si no se metía a la casa le cerraría la puerta, y Goku diría que él también ya se dormiría, y este entraría a la casa, y en eso Vegeta miraría a Kale y Caulifla, y les diría que si tenían un lugar para quedarse, y Kale diría que sí, y Vegeta estaría a punto de meterse a su casa, y así Caulifla diría que no tenían dónde quedarse, y en eso Vegeta diría que se metieran a la casa, y estas al meterse verían que estaba muy bien hecha por dentro, y Vegeta les señalaría la habitación donde se quedarían, y este diría que se iría a dormir. Y en eso Kale y Caulifla irían a dormirse y al pasar unas cuantas horas, estaría Caulifla despierta al no poder dormir, por los nervios de estar en la misma casa que Vegeta, y de repente comenzaría a escuchar el sonido de la regadera, y esta pensaría que alguien se estaba dando un baño, y así comenzaría a ponerse más nerviosa, y después pensaría que quizás era Goku, el que se estaba bañando, calmando un poco su nerviosismo, y de repente escucharía los ronquidos de Goku, y esta se molestaría, y se daría la vuelta pensando que era imposible dormir, y en eso Caulifla se levantaría de la cama, y se dirigiría al cuarto de baño, y al acercarse le tocaría la puerta a Vegeta, y le diría que si podía entrar a hacer sus necesidades, y Vegeta diría que sí, y Vegeta diría que esperara a que le quitara el seguro a la puerta, y este procedería a abrir la puerta, y en eso Caulifla esperaría unos segundos a que Vegeta regresara a la regadera, y al momento de entrar, Caulifla vería la silueta del cuerpo de Vegeta, y ésta se mojaría al verlo, y en eso Caulifla comenzaría a pensar que no podría hacer sus necesidades estando en esa situación, y así Caulifla comenzaría a mojarse un poco más. Pasaría un tiempo y Vegeta le preguntaría a Caulifla que si le podía lavar la espalda, y Caulifla se sorprendería, y se sonrojaría demasiado, y ésta respondería que sí, y en sus pensamientos, se estaría diciendo a sí misma, que porque le había dicho que sí, y ésta diría que entraría a la regadera con él, y al hacerlo vería que delante de Vegeta, estaba un espejo, y este estaría sentado, y así Caulifla tomaría el estropajo, y lo llenaría de jabón, y al hacerlo comenzaría a lavar la espalda de Vegeta, y en eso Vegeta le preguntaría a Caulifla que por qué estaba sonrojada. Y Caulifla respondería: tienes un cuerpo muy definido. Y Vegeta sonreiría diciendo que si era la primera vez que veía a un hombre sin ropa, y en eso Caulifla diría que sí, y esta terminaría de lavar la espalda de Vegeta, y al finalizar, Vegeta le diría que si quería bañarse, y Caulifla diría que cuando él termine lo haría, y así Caulifla se pondría de pie, y en eso Vegeta vería por el espejo que Caulifla estaba mojada de sus shorts, y en eso Vegeta se sonrojaría un poco, y este diría que no hacía falta que se saliera, ya que él ya había terminado, y así Vegeta se levantaría, y Caulifla vería el Shenlong de Vegeta, y pensaría que era demasiado grande, y este miraría que Caulifla estaba observando su Shenlong, y así Vegeta saldría del cuarto de baño, y este se iría a dormir, y así pasarían varios días, en los que Vegeta y Goku estarían entrenando con Kiabe, Kale y Caulifla, y al séptimo día, Vegeta diría que ya era momento de regresar a su universo. Y en eso Vegeta contactaría a Whis, y le diría que si ya podía ir por ellos, y en eso Whis aceptaría. Después de hablar con Whis, Goku le diría a Kiabe que tenía que seguir entrenando para volverse más fuerte, y así Kale le diría a Caulifla que iría a despedirse de Goku y Vegeta, y esta iría a despedirse de los Saiyajin del universo 7, y Vegeta le diría a Caulifla que ahora tenía que entrenar por su cuenta para volverse mucho más fuerte, y en eso Caulifla algo triste diría que la próxima vez que entrenen juntos, le demostraría que ella también puede transformarse en Super Saiyajin, y esta abrazaría a Vegeta espontáneamente, sorprendiendo a Vegeta y a Goku, y en eso Kale se sonrojaría, al igual que Kiabe, y estos le diría que qué estaba haciendo.
y Caulifla diría que los extrañaría, y en eso, llegaría Whis, diciendo que su chofer ya había llegado, y así Goku y Vegeta, se irían con Whis, y Goku le preguntaría a Vegeta que por qué Caulifla, había hecho eso, y Vegeta, respondería que no lo sabía, y diría que aunque lo supiera, no se lo diría de todas formas, y Goku se reiría, y diría que estaba bien, y Whis les preguntaría que si habían, disfrutado su estancia en el universo 6, y Goku diría que sí y Vegeta se quedaría callado. Y bueno gente, esta es la primer parte de qué hubiera pasado si Caulifla se enamoraba de Vegeta.